Continuamos con un nuevo bloque. Gracias a APLA por el tiempo, por el espacio. Gracias a Jaime. Les pido un fuerte aplauso para Jaime Benloch, quien es socio de BCG para la Ciudad de México, que hoy nos acompaña y dispone su tiempo. Bienvenido, Jaime. Nos ha tocado un módulo lindo, desafiante, de actualidad y de futuro, que ya venimos hablando en estas jornadas desde hace un par de años. Jaime es licenciado por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. Tiene más de 10 años de experiencia en el sector de energía, centrado en el asesoramiento estratégico y la excelencia operativa en la fase posterior y media. Viene trabajando desde el año 2014 en BCG y se centra en proyectos de estrategia, excelencia operativa, transformación digital en el sector energético, especializándose en downstream, midstream y trading en todo Hispanoamérica. Ha llevado adelante y ha liderado proyectos muy importantes, le comento algunos. Desarrolló la estrategia de trading y el modelo operativo en una compañía estatal hispanoamericana. Implementó la optimización digital en la cadena de valor completa, desde la producción hasta la distribución de combustibles, también para una compañía estatal hispanoamericana. Apoyó la definición de la revisión de mecanismos de precios en transferencias de refinación y el área comercial. Apoyó y lideró en una compañía estatal hispanoamericana la estrategia de crecimiento de PETSEM, entre otros proyectos. Apoyó una compañía europea en la definición de un joint venture de trading, entre otros tantos logros que ha tenido Jaime. Así que gracias por tu tiempo y felicitaciones. Gracias, María. El módulo que hoy nos toca es interesante, desafiante. Los casos de éxito leí ahí en nuestro sector de logística. Y por ahí, en una definición cortita que siempre se publica de la AI, es la capacidad que tienen las máquinas para procesar aquellas actividades en las cuales se requiere la inteligencia humana, ¿no? En pos de, creo yo, mejorar nuestra calidad de vida, nuestra salud, nuestros trabajos, nuestro cuidado del medio ambiente, la producción y claramente la logística. Y como para darle una introducción al módulo y al panel, ¿cuál sería, Jaime, en el contexto actual que estamos teniendo, el uso de la inteligencia artificial en nuestro sector específicamente de logística? Justo. Bueno, yo creo que el panel anterior introdujo todos los retos que tiene actualmente este sector, ¿no?, en el transporte marítimo. Nosotros estamos viendo que la aplicación de la inteligencia artificial es desigual. Evidentemente hay avances visibles, pero es desigual en función, uno, de la geografía, dos, qué función dentro de la cadena de valor le estamos dando, ¿no? Y relativo a esa progresiva o esa sofisticación, donde vemos sobre todo es para resolver estos 5 problemas, ¿no? El primero de todos, tener una programación ineficiente, ¿no? Cómo programo los buques, la carga que llevan, las rutas que llevan, ¿no? Y cómo extraigo el máximo rendimiento, la máxima utilización de mis activos. Claramente o intuitivamente para todos los operadores logísticos o que tienen flota, sea propia o charterizada, es un problema, ¿no? y tiene un caso de negocio bastante claro. Relacionado con el anterior, la congestión con puertos y canales, como estábamos viendo, ¿no? Cómo minimizo ese tiempo de espera o cómo asigno de una manera óptima los recursos portuarios, ¿no? Con toda esta inestabilidad del mercado, pues, o volatilidad, si lo queremos llamar, cómo predecir mejor o cómo planificar mejor cuáles van a ser mis necesidades y cuáles son los posibles costos, ¿no? Tener una previsibilidad de mis presupuestos, ¿no? El cuarto, que también se ha anticipado en el anterior panel, bueno, una mayor carga, lo llamamos ahí mayor cumplimiento, realmente es una mayor carga regulatoria, ¿no? La cantidad de normas que tenemos que cumplir. Mencionábamos el impacto ambiental que tiene un buque parado en un puerto, ¿no? Pues todo eso genera documentación, todo eso genera reportes, auditorías, clientes que cada vez son más conscientes del impacto medioambiental que tiene su cadena de suministro, ¿no? Y luego, por último,
cómo prepararse para lo inesperado, ¿no? Hemos hablado aquí del COVID-19, de la crisis de Yemen. Bueno, ¿cuál es mi plan B, C, D y hasta la Z, ¿no? Como estos son los puntos más dolorosos, quizás ha sido donde más se han generado esas oportunidades de aplicar la IA, ¿no? De una manera más intuitiva. Y va un poco en línea con lo que comentaba antes, ¿no? O sea, la IA, decíamos, necesito inteligencia, ¿no? Necesito complementar la inteligencia humana. Básicamente lo que se hace implementando la IA es efectivamente tomar todas esas reglas de negocio que mi programador de buques o que el programador del puerto tiene en la cabeza, pero darle la potencia de un ordenador, ¿no? Si yo a ti te doy un caso de emergencia, ¿no? Seguro que en 6 horas me vuelves con 2, a lo mejor 3 soluciones posibles, ¿no? Bueno, pues un ordenador te da hasta las 20 y te las puede rankear en función de una serie de parámetros operativos que tú quieras determinar, ¿no? Entonces, realmente lo que estamos haciendo sí es replicar la mente humana. Sí hay cierto componente de aprendizaje, como en el machine learning, ¿no? Pero, desde luego, lo que estamos haciendo es la capacidad de computación, ¿no? O sea, las múltiples posibilidades de explorar diferentes escenarios, diferentes combinatorias, ¿no? Entonces, aplica a cada uno de los casos que hemos visto, desde la programación de buques, ¿no? Hacer distintas combinaciones de buques, rutas, carga, etcétera, hasta quizás pues, el prepararse para escenarios disruptivos de la IA. Hasta aquí he hablado de inteligencia artificial como se entendía de manera tradicional hasta que hace 2 años, que está también la inteligencia artificial generativa, ¿no? O el famoso ChatGPT, para traducirlo en algo más tangible, ¿no? Ahí también se están desarrollando casos de uso, sobre todo relacionado con todo lo que tiene que ver con generación de documentación, con generación de reportes para mi cumplimiento de ESG, ¿no? También. O para la gestión contractual. También es verdad que la mayoría existen a día de hoy herramientas tradicionales, softwares comerciales para tener trazabilidad de los contratos, pero sí que es verdad que el gestionar las tolerancias, las flexibilidades que me dan los contratos no es tan fácil, no es tan intuitivo, ¿no? Y esto me ayuda al final a encontrarlo. Entonces, con esta breve introducción, un poco de hasta dónde hemos llegado y por qué caminos está avanzando la IA en el sector marítimo. Bien, excelente introducción del uso que hoy tenemos, ¿no? Y si fuéramos a hablar un poquito de la adopción y el estado actual que tenemos del uso de la IA y cómo va creciendo, ¿cuánto lo usamos? ¿Y cuánto, o por qué no lo usamos más? Listo. ¿Cuánto lo usamos? Yo distinguiría entre 3 actores principales o 4. Vamos a decir el sector privado compuesto por navieras o shippers. Luego podemos hablar de puertos y podemos hablar de autoridades, ¿no? Creo que los primeros son los que han sido los pioneros en encontrarle aquí un uso, ¿no? A la utilización de los datos. Ahora, respondiendo a tu segunda pregunta, ¿cuáles son los principales retos? No depende solo del sector privado o de estos actores privados la acaparación de esos datos, ¿no? O sea, yo puedo hacer un modelo en base a lo que yo, Jaime, a día de hoy sé de mi compañía, pero necesito saber también los datos de puerto, necesito saber también los datos de tráfico de otros entes para poder complementar, ¿no? Puedo hacer algunas intuiciones de por dónde va a ir el tráfico, pero necesito, desde luego, datos de otros entes. Y el problema es que esos datos no siempre o son accesibles, o son fiables, o son interoperables, ¿no? Sí puede estar en una plataforma, pero yo no puedo acceder a ella por problemas de diseño de arquitectura, ¿no? Ese, desde luego, es el principal problema. Y luego hay otros, ¿no? Que es, por ejemplo, y esto es un problema general en todas las industrias, la escasez de talento, vamos a llamarlo así, técnico, ¿no? Los científicos de datos. En este sentido,
estamos compitiendo. El sector logístico o la petroquímica no es el único que está aplicando o encontrando usos a la inteligencia artificial, ¿no? Todas las industrias de consumo, aerolíneas, industrias que tienen alto CAPEX también, por ejemplo, para optimización del CAPEX. Todos estamos peleando por el mismo talento y sí es una de las carreras que más crece, pero aún así el talento sigue siendo escaso y entramos en una competencia por ver qué industria es más atractiva desde el punto de vista ya de pura visibilidad, ¿no? Y me voy al ejemplo del oil and gas. Yo que estoy especializado en el mundo de la energía. Bueno, el oil and gas para el talento joven de hoy en día no es algo que a la gente le envalentone, ¿no? Digo, sí, voy a trabajar en el mundo del oil and gas, ¿no? Básicamente. Entonces, es poco y encima tengo que llamarlo. Si nos dedicásemos a las carreras de Fórmula 1, pues seguramente tendríamos más acceso a ese talento, ¿no? Y luego, por último, hay un tema, y creo que es un tema recurrente y que estamos viendo en algunas regiones, especialmente en Europa, ¿no? La gobernanza de la IA, ¿no? Hasta qué punto podemos hacer uso de los datos y con qué límites éticos, ¿no? Si no hay unas reglas claras, pues evidentemente no voy a cometer inversiones. Yo creo que esos son los tres principales obstáculos. Bien, buenísimo. Entonces, tenemos que ser, desde nuestras funciones, más atractivos para los nuevos talentos, los jóvenes profesionales de hoy, para que se sumen a nuestras industrias. Y lo que hablabas de el puntapié inicial lo dieron los privados en los desarrollos de AI, claramente. Esta mañana Jaime, en el contexto geopolítico, nos hablaba de esta volatilidad, vulnerabilidad que estamos teniendo en los últimos meses y que se necesitaban economías más colaborativas para poder avanzar y, bueno, claramente lo que comentas de compartir la información seguramente será un paso clave para el desarrollo de nuestras economías. Siguiendo con la temática, ¿cuáles serían los casos de éxito que ustedes estudiaron, a los que vos te dedicaste y que nos puedas compartir como un puntapié inicial para la audiencia? Por supuesto. Traigo, en este caso, dos. El primero de ellos de programación de buques. Por ponerles un poco en contexto, se trata de es cliente final, una industria de downstream, que era dueño de una flota, también tenía parte charterizada, con varios contratos en los que de suministro con distintos países, ¿sí? Y tenían muy claro que su proceso vino desde un lado intuitivo, ¿no? Su proceso de programación de buques a base de Excel y prácticamente una persona por Excel no era la manera de hacerlo, ¿no? Entonces vinieron, en este caso, a nosotros, diciendo, oye, ¿dónde puede haber una solución en el que automaticemos la recolección de información, ¿vale? Dos, la parametrización, es decir, no tengo que estar pensando cada día cuál es el nuevo parámetro a eficientar, sino que tengo que tener varios que pueda eficientar y liberar tiempo, sobre todo para los programadores, para hacer análisis, ¿no? Al final es de lo que se trata en la IA, ¿no? Entonces, bueno, les ayudamos. En este caso, la tecnología que utilizamos es un algoritmo genético. Lo que hacemos es explorar soluciones. De nuevo, otra vez, el concepto que hablaba antes, ¿no? La capacidad de computación. Empezamos explorando varias soluciones en paralelo, ¿no? Esas soluciones en algún punto se nos mueren porque no es el óptimo o porque llegamos a un caso que no es factible. Entonces, la cruzamos con otra solución que sí fue factible hasta que conseguimos llegar, ¿no? Es un poco de darwinismo en la inteligencia artificial. Claro, lo maravilloso de esto es poder hacerlo todo en menos de 5 minutos, ¿no? Y tener varios resultados en 5 minutos. Entonces, un poco cuáles fueron las principales palancas para ellos donde obtuvieron valor, ¿no? El principal fue reducir sus necesidades de charter, ¿no? Poníamos ahí en torno al 3% de sus días de charterización de la flota que tenían externa y, por lo tanto, de contratos spot también. Por otro lado, para la flota que tenían más ociosa, vamos a llamarlo así, más ociosa, buscarle nuevas oportunidades. Y aquí
otra vez a la maximización de la utilización de los activos, ¿no? Si tengo flota ociosa, ¿qué otras alternativas de nuevos negocios de subarriendo para otros players tengo, ¿no? Y ahí conseguimos sacar un 2% de la capacidad para sacarla ahí al mercado. Y luego, por último, costes operativos, ¿no? Al final, la optimización de las rutas nos permitía minimizar el consumo de combustible y también el tipo de barco adecuado a la cantidad de carga que llevamos, ¿no? Y eso estaba entre el 1 o 2%. Esto es un ejemplo marítimo porque ha sido la gran temática de hoy, pero aplica para otros sectores, ¿no? O sea, voy a ponerles aquí un ejemplo también del margen integrado de logística. Aquí también interesante, hablábamos del multimodal, ¿no? Los trenes combinado con el sector marítimo. Bueno, aquí estamos en un caso de un distribuidor de NGLs norteamericano que básicamente, sobre todo, utilizaba ferrocarril y camiones, ¿no? Para ellos, la gran pregunta, ellos ya habían avanzado algo en inteligencia artificial, tenían claro que era posible llegar a una optimización de costo, ¿no? ¿Cuál es el medio por el que yo llego pagando menos dólares hasta mi cliente final, ¿no? Pero lo que no habían logrado hasta entonces es cómo conjugo esa visión de costo con margen, ¿no? Y lo sabemos desde el punto de vista de la petroquímica. Hay unos contratos que son más valiosos, otros en spot que, dependiendo de cómo esté el mercado, me valen más o me valen menos. ¿Cómo conjugo? Y también esos intangibles, ¿no? Ese servicio al cliente que nos cuesta traducirlo a dólares, pero que sabemos intuitivamente que está ahí el valor, ¿no? Entonces, ¿cómo conjugo esa visión comercial con la visión optimización de coste logístico, ¿no? Y es un poco lo que hicimos en este proyecto, ¿no? Les permitió optimizar desde 3 niveles, ¿no? El primero de ellos, a nivel estratégico, es, bueno, ¿cuánta flota, ¿no? O sea, ¿cuáles son las capacidades que yo debería sacar a licitación este año o este periodo, ¿no? El segundo lo vamos a llamar más operacional, ¿no? Que es cuánto inventario tengo que tener en cada uno de los puntos de mi red para poder servir a mis clientes, ¿no? Y luego, a un nivel ya ejecutivo, con los programas que ya tengo de trenes, con los programas que ya tengo de camiones, ¿qué es lo que tengo que priorizar, ¿no? ¿Cómo priorizo esos cargamentos entre unos y otros? Todo esto, toda esta optimización, toda esta historia larga, para al final llegar a unos impactos pues, que estaban en las decenas de millones de dólares al año, ¿no? Entre los 10, 30 millones de dólares al año. De nuevo, como es un tema de margen, te va a depender en qué punto de la curva te encuentres, ¿no? Pero sobre todo, lo que permitió aquí es una toma de decisiones mucho más rápida. Sí, que es un poco, lo ligo de vuelta a cuáles son los principales retos que vemos a día de hoy en el sector marítimo, ¿no? Que es ese responder rápido. Hablábamos de que una semana teníamos unas condiciones, en otras. Bueno, el poder responder rápido a esas condiciones, ¿no? Es un poco lo que te traía ahí. Luego, estos materiales los compartiremos, los podrán ver en el detalle. Veo que hay varias cámaras y la letra está bien pequeñita. Perfecto. Muchas gracias por los ejemplos, Jaime. La verdad que muy claros, ¿no? En el primer caso, una operación netamente de buques y en el segundo, como se habla en otros bloques, una logística polimodal. Recién Juan Carlos nos comentaba en el Perú cómo pudieron amigar el medio ambiente con las operaciones en este nuevo puerto de última tecnología. Incluso nos hablaba de cómo pudieron elegir hasta la calidad de iluminación para no afectar las especies del entorno. ¿Cómo ves vos el uso de la AI en el concepto de sustentabilidad, sostenibilidad? ¿Cómo nos relacionamos y cómo la difundimos, ¿no? Porque es algo que desde las industrias y más las nuestras tenemos siempre una responsabilidad social que cumplir, claramente, y nuestras operaciones tienen impacto que claramente tratamos de evitarlo y si no minimizarlas y responder por ellas. Entonces, ¿cómo ves vos la interacción entre la AI y el medio ambiente? Es una buena pregunta. Yo creo que el primer paso es la recolección de datos, ¿no? La sensorización, el tener información en tiempo real. No es estrictamente inteligencia artificial, pero es un paso necesario, ¿no? Yo creo que por ahí empieza el camino. Saber en tiempo real
nuestra flota, nuestros buques, cuánto están contaminando, ¿no? El siguiente, ya hemos hablado de ello, ¿no? O sea, tener una mejor planificación, una mejor programación. En el momento en el que yo identifico cuál es la mejor ruta, puedo empezar a minimizar no solamente las emisiones, sino también desde el punto de vista de los costos, ¿no? Hablando también de los costos, nos permite incluir, y saldrá nueva regulación, ¿no?, respecto a la intensidad de las emisiones de cada una de las flotas, incorporar esos costos en nuestros cálculos y en nuestras previsiones, ¿no? Y tener desde un punto de vista no solamente económico, sino también ambiental, cuál es la huella que estamos dejando, ¿no? Y el último, diría que es de cara a la transparencia, ¿no? Es uno siempre de los grandes retos, ¿no? Cómo asegurar que las emisiones que se reportan son efectivamente las que son, y uno puede, ante una noticia malintencionada en un periódico, cómo puede refutarlo, ¿no? Desde el punto de vista de la inteligencia artificial generativa, la generación de reportes, pero también otras tecnologías, como es el blockchain, ¿no?, que me permite capturar de manera, por así decirlo, permanente ciertos datos indescifrables, ¿no? O sea, con un solo código, ¿no?, que es asignado a ello. Entonces, yo diría desde esas tres vertientes, ¿no? Hablaría de la digitalización como la de captura de datos, como la de optimización y como una mayor transparencia, ¿no? Bien, excelente aporte. Bueno, esta mañana compartíamos que la Comunidad Económica Europea sigue avanzando con las regulaciones de emisiones y un punto fundamental es certificarlas, ¿no?, que sean medibles. Entonces aquí tenemos una herramienta también para basar nuestras operaciones y poder dar la información certera. ¿Cómo estás viendo el futuro en cuanto a la escalabilidad de lo que es el uso de la AI, ¿no? ¿Cómo crees que va a avanzar sobre la logística? Es una buena pregunta y está ligado a los retos que hemos visto antes. Sobre todo al reto de los datos, ¿no? El cómo conseguimos una plataforma común y esas alianzas desde el sector público y privado para capturarlos, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista de la evolución o de los grados de sofisticación, hasta ahora de lo que hemos estado hablando, quizás ha sido de oportunidades en la planeación, oportunidades quizás en alguna ejecución, en algunas automatizaciones, pero para llegar a una visión holística de la inteligencia artificial aplicada a todas las operaciones, lo que vamos a necesitar es una plataforma que agregue todo eso, ¿no? O sea, necesito una plataforma que gestione mis contratos a lo mejor con la inteligencia generativa, que esté conectado a un módulo de planificación y de optimización de la programación, que eso se hable con mis recursos en puerto, que eso se hable con el margen comercial que tengo con mis clientes y qué niveles de servicio he acordado con todos ellos, ¿no? Entonces, por así decirlo, la base la tenemos que construir todavía pendiente, que sería el tener los datos, vamos a decirlo así, las tecnologías o los modos de optimización creo que están claros. Lo que falta es que sea una casa entera, ¿no? Tenemos algún pilar aislado, desde luego nos falta toda la base, pero nos falta que esa casa sea entera, ¿no? Y las cosas se hablen, básicamente. Bien, y como decías hace un rato entonces, compartir la información va a ser hasta una ventaja competitiva, ¿no?, para el futuro, para esta base, para estos pilares. Correcto, hablábamos de la importancia estratégica del canal para distintos jugadores aquí, ¿no? Bueno, pues forma parte de esas alianzas, ¿no? No todo es competencia. Hay puntos, y yo creo que el lado que va a ser quizás más amigable o más amable va a ser desde el lado de las emisiones, ¿no? Porque ahí vamos a hacer frente común, o es más fácil hacer un frente común. Un beneficio común. Perfecto. Bueno, si alguno tiene alguna consulta o alguna pregunta y le puede ir realizando, bienvenido sea. Y tenemos tiempo. Si tuviéramos que darle, o tuvieras vos que darle una recomendación al sector logístico, alguien que se inicia, alguien que venga escalando el proyecto de AI, ¿qué le dirías? Bueno,
hasta ahora la inteligencia artificial se ve como algo complementario, no es algo base. Y quizás algunos se lo plantean por cierta moda, ¿no? O porque mis inversores me están pidiendo por qué no estoy invirtiendo en la inteligencia artificial, ¿no? Hay un momento clave en las organizaciones para el cambio, que es cuando se consigue patrocinio, por así decirlo, desde los niveles más altos de la organización, ¿no? Pero los niveles más altos de la organización solo suelen hablar un idioma que es dólares. Entonces se tiene que justificar el caso de negocio, ¿no? Entonces, mi recomendación es cómo empezar un caso de uso, un piloto que tenga un retorno claro. No tienen por qué ser grandísimos millones, pero tiene que tener un retorno claro y tiene que ser de uso frecuente, ¿no? O sea, tiene que ser una problemática con la que nos enfrentamos en el día a día de la planificación, de las operaciones X. Tiene que ser diario. O sea, esto tiene que resolver un punto de dolor consistente en la organización, ¿no? En el momento en el que tú consigues demostrar que ahí existe un beneficio, es cuando consigues el cambio en la organización, ¿no? Y a partir de ahí ya puedes empezar a pensar en los habilitadores que normalmente se ven como grandes inversiones pero sin un retorno claro, ¿no? Como estamos hablando, pues oye, de qué tipo de arquitectura de TI necesito en mi empresa, ¿no? O cómo le dedico recursos a almacenar datos que todavía no tengo muy claros qué dinero le voy a sacar de eso, ¿no? O incluso el talento del que hablábamos, ¿no? Y pues, ¿cómo se justifica que yo contrate aquí a un científico de datos y le tenga pegado al equipo de operaciones, ¿no? Entonces yo diría que ese es el primer paso que hay que dar para poder justificar todo lo demás. Ahora bien, después del Big Bang, ya las cosas tienen que ser un poco más planificadas, ¿no? Creo que hay un ejercicio serio. No todas las herramientas tienen el mismo valor para todas las empresas. Tiene que haber un ejercicio serio de cuál es mi hoja de ruta digital, ¿no? Qué casos de uso me van a dar más dinero y me van a estar fondeando los habilitadores estructurales como los datos, la arquitectura, los recursos, los capabilities, ¿no? Yo creo que ese es el primer, o sea, desde un punto de vista de cómo llego hasta ahí, ¿no? Y lo que sí que hemos visto que hay un cambio que define el éxito o el fracaso es si sigo pensando en proyectos, y esto es a nivel general en la industria, ¿no? Si pienso en un proyecto como una conceptualización, lo defino todo perfectísimo, los datos están ya todos perfectos y entonces ya me lanzo a que mis equipos técnicos empiecen a desarrollar código y empiezo a hacer la implementación. Normalmente eso es, en este caso, es receta para el fracaso, porque nunca acaba esa fase de conceptualización y los recursos que se invierten son infinitos, ¿no? Y uno le acaba perdiendo la fe, ¿no? Hasta que uno no mete el dedo en la llaga, le acaba perdiendo la fe ya cuando va a salir esto, ¿no? Entonces, nuevas formas de trabajo, ¿no? Trabajar mediante sprints, mediante metodologías ágiles de desarrollo en las que ya podamos tocar algo, aunque no sea el producto final, sí que es una forma bastante exitosa de llevar a cabo esto. Bien, o sea que lo primero que tenemos que hacer es identificar bien el problema y comunicar cómo vamos a proceder y luego bajarlo en otros equipos, ¿no? Con los beneficios Yo lo resumiría como tiene que venir de arriba hacia abajo, es como generalmente genera más inercia en la organización, y para que venga de arriba hacia abajo tiene que estar justificado por un caso de negocio. Para justificar el caso de negocio encontremos un pilotito que sea muy tangible, especialmente para los equipos, y luego sobre todo cambiemos la manera de pensar. O sea, esto no es un gran proyecto, no es hacer Chancay. Otra vez grandes proyectos, grandes inversiones, ¿no? En pequeños incrementales, ¿no? Mediante metodología ágil. Muy bien, excelente. Gracias, Jaime. Están empezando a llegar las preguntas, así que está interesante. A ver, las voy a ir dividiendo. Una de ellas es, ¿cuál es el impacto de la AI a nivel de recursos humanos de las empresas? Por un lado, o sea, es un buen punto. Si estamos hablando de si esto tiene eficiencias a nivel personas, o sea, me quito gente, no. Es el punto que comentaba antes, ¿no?
sigo teniendo las mismas personas, pero tienen que hacer otras cosas. Pero eso sí, requiere un gran reskilling. O sea, ahora ya no es el famoso archivo Excel que llega el recién graduado y le tienes a un mes aprendiéndose el archivo Excel, ¿no? Ahora se trata de entender cómo funciona, por ejemplo, el algoritmo genético, ¿no? ¿Cuál es la lógica? Tienes que entender, aunque yo no vaya a ser, aunque yo planeador o programador o operador no vaya a ser el que ejecute, tengo que entender lo que hay detrás para poder ayudar a mis equipos de soporte a darles una guía de dónde creo que está fallando las reglas de negocio, ¿no? Entonces, no desaparecen las personas, sí requiere una gran inversión en adquirir nuevas capacidades de nuestros equipos, ¿no? Y luego requiere tener nuevos equipos especializados, ¿no? Todos estos equipos técnicos que ayuden a los equipos operativos a formar, por así decirlo, grupos de trabajo multidisciplinares. O sea que el reskilling también es un pilar fundamental. Bien, gracias Jaime. La otra que tenemos de la audiencia, ¿el uso de esta herramienta estaría en contra de las políticas ESG? ¿En contra de política? De las políticas de medio ambiente, gobernanza. No. O sea, de nuevo, uno de los retos efectivamente sí es lograr una gobernanza y unas reglas claras, ¿no? Sobre todo, hasta ahora Europa lo está enfocando en el uso de datos personales, pero puede haber también unos acuerdos comunes de principios éticos. No veo por qué tiene que ser conflictivo, ¿no? Si estamos todos de acuerdo en el marco común para operar este tipo de herramientas, ¿no? Bien, perfecto, Jaime. Otra buena pregunta es, ¿cuál es la principal diferencia entre los modelos tradicionales de optimización, de skewing y los modelos de EI? Va en esa paralelización de operaciones, ¿no? Al final, muchos de los modelos van a ser lineales de optimización. Hay problemas que no se resuelven con la linealidad, ¿no? Una de las maneras de resolver eso son estos algoritmos genéticos de los que hemos hablado, pero hay muchos otros, ¿no? Creo que ese es un principal problema, ¿no? El buscar el solver versus el buscar un abanico de opciones de las cuales encontrar la mejor. Y luego, tradicionalmente, todas estas herramientas no tenían un componente de aprendizaje, ¿no? Y aquí sí hay varios casos de uso en los que yo, en función de cuál ha sido el past performance, puedo ir mejorando, ¿no? Y sobre todo eso lo puedo aplicar a los modelos predictivos, ¿no? Uno de los casos de uso es intentar predecir cuál va a ser la demanda de contenedores, ¿no? Para poder asignarle un precio y saber cuál es mi costo. Bueno, ese modelo puede aplicar al principio unos modelos matemáticos, pero según le vas alimentando con nueva información, puede ir corrigiendo cada uno de los pesos que tiene el modelo matemático o aplicar otro nuevo. Y eso es automático, ¿no? Eso ya, el que una máquina decide cuál es el mejor modelo de optimización, creo que es el gran cambio que hay, ¿no? Perfecto, el manejo del volumen de la información. ¿Qué tan factible es, desde el punto de vista económico y práctico, crear soluciones que optimicen o automaticen tareas repetitivas? Pues, la respuesta es un poco gallega, pues depende. Es que tienes que sacar el caso de negocio, ¿no? Casi siempre, ¿cómo se ha acabado? Y especialmente aquí, quizás en Europa se ha ido más por la vía de eficientar los FTEs, ¿no? Porque hay recursos muy caros, o en Estados Unidos, ¿no? Uno podría argumentar, por ejemplo, en el país en el que estoy yo, ¿no? México, los salarios no son muy altos. O sea, ahorrarme 0,3 FTEs no me está cambiando la compañía, ¿no? Casi siempre desde donde se ha justificado es de los errores manuales que se producen por las personas, ¿no? Quieres tener un mayor control y quieres evitarte errores humanos dentro de tus procesos, ¿no? Para que sea más trazable y para no estar expuesto a riesgos, ¿no? Quizás es más desde una aversión a la pérdida, más que de un ahorro. Bien, nos queda una más y es ¿qué tipo de información necesito para habilitar este tipo de modelos? Pues hay dos respuestas. La inteligencia artificial tradicional, como siempre se ha entendido, hasta ahora de modelos de optimización, ¿no? Yo tengo un montón de datos, ¿no? Big Data, y los proceso y saco una recomendación. La realidad es que a día de hoy
requiere tener unos datos estructurados, ¿no? Necesito organizarlos en categorías, en columnas, en clústeres de datos, que eso sea lo que alimente básicamente mi algoritmo. Dificultades de eso: la calidad del dato, la estructura, el almacenamiento y muchas veces el acceso, como ya hemos hablado, ¿no? Necesito datos de mercado o datos de competencia o datos de organismos públicos que no necesariamente puedo acceder o no está tan claro cómo acceder. Desde el lado de la inteligencia artificial generativa, esto cambia completamente, ¿no? Ya los datos no tienen que estar estructurados. Yo le estoy dando datos de todo tipo, sin estructurarlos de ninguna manera, sin decirle cuando lees Panamá es lo mismo que leer Ciudad de Panamá y es lo mismo que leer Canal, y eso lo proceso sin ningún tipo de ayuda, ¿no? Entonces, dependiendo para qué uso. Voy a simplificar muchísimo. Para los de ciencias, dato estructurado. Totalmente. Para los de humanidades, datos desestructurado. ¿Vale? Bien, bien. ¿Y qué tan avanzados estamos en esa conjunción de procesar datos estructurados y no estructurados? Desde el punto de vista de no estructurados, está bastante avanzado. Hasta ahora uno podría pensar que lo estaban llevando grandes empresas como OpenAI, Google, Facebook, etc. Bueno, ya se está viendo, sobre todo a nivel de soporte o de atención al cliente, hay una cantidad ingente de conversaciones grabadas o transcritas que me pueden ayudar a poder identificar una nueva venta o un mejor nivel de servicio a mi cliente, ¿no? Y esto ya está ocurriendo en compañías privadas, ¿no? El desarrollo de LLMs, Large Language Models, para poder identificar o para poder extraer conclusiones, ¿no? De tal manera que si tú me llamas a mí, por ejemplo, yo soy Aeroméxico y me estás diciendo, oye, que quieres cambiar un boleto, pero yo ya sé, en función de miles de conversaciones, que si yo te digo que cuando quieres cambiar ese boleto yo te ofrezco, oye, y quieres hacer un acceso, un upgrade a Premium o a Business, sé que ya tengo un 12% más de probabilidades de que me lo compres, ¿no? Entonces eso, a nivel privado, eso ya está. Y a nivel dato estructurado, cada vez más las empresas privadas no solamente tienen científicos de datos, que podríamos traducirlo como los matemáticos, sino ingenieros de datos, ¿no? Cómo organizo toda esa información que recibo de los distintos sistemas de mi compañía o de fuera y la estructura. Y aquí hay que decir que un tema que quizás no es apasionante, pero la nube, la famosa nube, ha ayudado a que toda esta gestión sea mucho más fácil para las empresas, ¿no? Porque hay un componente ahí de soporte de especialistas, como puede ser Microsoft o como puede ser Amazon, que está haciendo esto posible. Bien, gracias Jaime. Hemos cumplido con las preguntas y gracias por el ejemplo fuera del ámbito de logística de barcos, camiones y demás. Nos queda un minutito, si tenemos alguna pregunta más, o Jaime, tiempo libre que quieras aportarnos, algún concepto que nos ayude a todos los que hacemos logística y en este sector tan particular. Sí, yo incidir en alguna de las ideas que he dicho. Empezar desde pequeño no hay que tenerle miedo, sí hay que trabajar de una manera distinta y creo que el mensaje principal es: no existe el dato perfecto, no existe la condición perfecta. Esto funciona a base de incrementales, ¿no? Hago un primer desarrollo, identifico que podría sacarle más oportunidad limpiando este set de datos que tengo en mi compañía o estos que hasta ahora mismo no estaba utilizando, estructurándolos y almacenándolos, y de ahí se va generando, ¿no? Es un constante caso de negocio. Lo bueno es que no lo estoy enterrando en cemento, ¿no? O hormigón armado. Es algo que está vivo y que va evolucionando, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría transmitirles ese consejo. No me estoy comprometiendo a una gran... O sea, inteligencia artificial no es invertir en un gran sistema de SAP, ¿sí? Bien. Es invertir en cosas que me dan pequeños retornos y que cada vez voy creciendo más, ¿no? Para comerme el elefante a trocitos. De a poquito. Bueno, Jaime, muchísimas gracias. Un lujo haber contado contigo. Gracias por el tiempo. Un fuerte aplauso, por favor, para él. Muchas gracias.